Buen día, mi nombre es Óscar Jiménez Mejía. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Univer Millennium y hoy les voy a hablar sobre los recursos en particular. Pero para empezar, ¿qué son los recursos en particular? Es el que interpone ante la misma autoridad que emitió el acto para el que lo revoque, modifique o sustituya por contrario imperio. El plazo para interponer este recurso es de 10 días hábiles a partir del siguiente a la notificación del acto impugnado. No obstante, el plazo varía según la legislación provincial. Así, también se le llama recurso de oposición, reposición, revocatoria o revocación a nivel nacional. Comenzamos con el capítulo 2, los recursos en particular, sección 1, la revocación. ¿Qué es la revocación? La revocación es la anulación, sustitución o enmienda de un fallo o una orden. Dicha decisión es tomada por una autoridad diferente de la que había resuelto en una primera instancia. En el artículo 465, procedencia del recurso de revocación, el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Un ejemplo de ello sería la revocación de un juicio por no haber cumplido los requisitos legales solicitados para ello. En el artículo 466 encontramos lo que es el trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El órgano jurisdiccional pronunciará el de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de 2 días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. La resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 3 días siguientes a su interposición. En caso de que el órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en esta. Un ejemplo de ello sería en un trámite legal no jurisdiccional que la otra parte puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la persona que lo elaboró. En la sección 2 encontramos la apelación. ¿Qué es la apelación? Recurso contra determinadas resoluciones judiciales para su revisión por un órgano jurisdiccional superior mediante una segunda instancia o procedimiento que permite tanto la revisión del derecho como de los hechos mediante la proposición y práctica de prueba. En el apartado 1 encontramos las reglas generales de la apelación. Artículo 467. Resoluciones del juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el juez de control. 1. Las que nieguen el anticipo de prueba. 2. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen. 3. La negativa o cancelación de orden de aprehensión. 4. La negativa de orden de cateo. 5. Las que pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. 6. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan. 7. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso. 8. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. 9. La negativa de abrir el procedimiento abreviado. 10. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. Y 11. Las que excluyen algún medio de prueba. Un ejemplo son los que nieguen la posibilidad de acuerdos reparatorios o no lo ratifiquen. Pasamos al artículo 468. Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento. 1. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. 2. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Pasamos al artículo 469. La solicitud de registro para apelación.
Inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda apelar, las partes podrán solicitar copia del registro de audio y video de la audiencia en la que fue emitida sin prejuicio de obtener copia de la versión escrita que se emita en los términos establecidos con el presente código. Un ejemplo de ello sería, estando en el proceso legal, se hace la solicitud del registro de apelación para pedir a una corte superior que revise la decisión hecha por un juez o jueza en una corte inferior. Continuamos con el artículo 470. Inadmisibilidad del recurso. El Tribunal de Alzada declarará inadmisible el recurso cuando haya sido interpuesto fuera del plazo, se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación, lo interponga persona no legitimada para ello, o el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de las peticiones concretas. Continuamos con el apartado 2, el trámite de apelación. En el artículo 471, el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días contados a partir de aquel en el que surta efecto la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de 5 días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, se interpondrá ante el Tribunal de Enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los 3 días contados a partir de que surta efecto la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado. En caso de que el Tribunal de Alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquel para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso. El recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de 24 horas. En caso de que no las exhiba, el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de 10 a 150 días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima o un ofendido. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de 3 días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Continuamos con el artículo 472, efecto del recurso. Por regla general, la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de Enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de Alzada competente. Existen 3 efectos: el suspensivo, que es el que suspende la competencia del Tribunal Inferior para seguir conociendo de la causa; el devolutivo, otorga competencia al Tribunal Superior Jerárquico para conocer y fallar el recurso deducido en contra de la resolución pronunciada por el Tribunal Inferior; y el diferido, es el recurso que suspende el cumplimiento de la resolución, pero no el curso del proceso ante el inferior, el que no dependa de la decisión apelada. Los 2 primeros pueden considerarse como opuestos y el tercero como intermedio o mixto. Mi nombre es Rebeca Hernández Durán, soy alumno en la licenciatura en Derecho del 4º cuatrimestre. El artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del derecho a la adhesión, el cual nos refiere que quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse dentro del término de 3 días contados a partir de recibido traslado al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera para formular agravios sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes en un término de 3 días.
Como ejemplo podemos decir que es darle las copias o información a la contraparte del imputado. El artículo 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del envío al tribunal de alzada competente, el cual nos dice que concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustentación del recurso de apelación del órgano jurisdiccional, enviará los registros correspondientes al tribunal de alzada, que deberá conocer del mismo. El tribunal de alzada es el órgano jurisdiccional integrado por 1 o 3 magistrados que resuelve la apelación. El artículo 474 nos habla del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla del trámite del tribunal de alzada, el cual nos dice que recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. El artículo 476 nos habla del emplazamiento a las otras partes, el cual nos dice que si al interponer el recurso, al contestario o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los 5 y 15 días después de que fenezca el término para adhesión. El tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará en audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre los agravios, la que deberá tener lugar dentro de los 5 días después de admitido el recurso. El artículo 477 nos habla de la audiencia, el cual nos dice que una vez abierta la audiencia se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. El artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la conclusión de la audiencia, la cual nos dice que la sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito, dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la misma de seguros. El artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la sentencia. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el tribunal de alzada requerirá el auto de apertura del juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al tribunal de enjuiciamiento competente. El artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de los efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso, el cual nos dice que cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso, sin violaciones a derechos de las partes, y determinar si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales. El artículo 481 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la materia del recurso, el cual nos dice que interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento. Sin embargo, el tribunal de alzada podrá hacer valer y reparar de oficio a favor del sentenciado las violaciones de sus derechos fundamentales.